Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigas? El Ministerio Isaías 8:20 con una nueva presentación de la palabra de Dios. Nosotros nos complacemos siempre en presentar la palabra de Dios. En este momento vamos a seguir con los temas de Mensaje para la Iglesia, la serie que hemos emprendido. De manera que quisiéramos orar para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra. Querido Dios y eterno Padre Celestial, en este momento, humildemente, Señor, nos entregamos en sus manos para pedirle, oh Dios, que usted pueda tener el control del estudio de su palabra, que pueda abrir nuestro entendimiento, Señor, nos ayude, Padre, a entender, a comprender y sobre todo a poner por obra su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este momento quisiera hablarle de un tema sumamente importante y un tema realmente interesante. Se trata de la verdad sobre la gracia. Yo sé, hermanos, que hemos hablado de la gracia en diversos puntos. Hay quienes piensan que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y entienden que la gracia es la oportunidad que Cristo le dio a los seres humanos de ser salvados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y tienen razón en parte. Sin embargo, la gracia no parte de ahí, de cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. La gracia parte desde el mismo trono de Dios. Antes de que los seres del universo existieran, Dios había instituido su gracia salvadora para todos los seres que Él creó. Si usted va conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 16, usted puede leer lo siguiente. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto podemos nosotros entender y comprender que la gracia no surge cuando Cristo nace en Belén, crece y vive una vida santa, sino que ese fue el cumplimiento de una profecía que desde la eternidad se mantuvo allá en el mismo trono de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál fue el trabajo que Cristo vino a cumplir? Sabemos que Cristo vino a proliferar la gracia. Su cumplimiento estuvo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué logró Cristo con la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección? ¿Qué fue realmente lo que logró Dios cumplir? ¿Cuál fue la palabra que Dios logró cumplir? La promesa que Dios cumplió no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres del universo. Si usted va conmigo al libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La muerte de Cristo en el Calvario fue la oportunidad que Dios nos dio, ¿verdad?, para ser salvados por medio de la fe. No hay mérito en la salvación para nosotros. Es decir, nosotros no hacemos nada para ser salvados, más que aceptar el regalo por medio de la fe. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 7, notamos lo siguiente. Dice la Biblia: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada individuo, no solamente de la tierra, sino de todo el universo, fue dada la medida de gracia conforme a su fe. No solamente los seres humanos tenían la oportunidad de ser salvados por la sangre del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, sino todos los seres en el universo tenían la misma promesa. Obviamente se cumplió en nosotros porque gracias a Dios nuestros primeros padres aceptaron el sacrificio. Cuando usted va al libro de Efesios capítulo 4 versículo 7, dice la Biblia: pero a cada uno de nosotros fue dada, ya leímos esa. Tito capítulo 2 versículo 11, dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cristo vino a cumplir el mandato de Dios aquí en la tierra. Ahora nosotros debemos analizar lo siguiente. Cristo, con la muerte en la cruz del Calvario, logró la salvación del ser humano. Derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvados. Pero ¿qué más logró Cristo?
¿cuál es el secreto de esa gracia redentora? Porque la gracia no solamente es la oportunidad de ser salvado, la gracia no solamente es la oportunidad de ser renovado, sino que la gracia es más que eso y nosotros debemos comprenderlo y entenderlo. ¿Por qué razón, hermano? El mundo está apartado totalmente de Dios. Hay personas denominadas ateas que dicen deliberadamente que Dios no existe. Creen en la evolución, creen en el Big Bang y creen un montón de cosas, erradicando a Dios por completo de su mente y de su entorno. Sin embargo, usted nota, hermano, que a esas personas no le ocurre nada. Nosotros tenemos evidencia de que alguien creó todas las cosas, pero hay quienes dicen que Dios no existe. ¿Cómo es que si Dios existe, hay personas que se expresan de la manera que se expresan de Dios y no le ocurre nada? ¿Cómo es que Satanás tuvo el valor de revelarse allá mismo en el trono de Dios sin tener ningún temor? Otra cosa, ¿cómo es que en Génesis capítulo 4, en que la batalla que hubo entre Caín y Abel, cómo es que Caín mata a su hermano Abel de manera tan deliberada y luego que Dios le va a hacer la entrevista y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Cómo es que Caín tiene el valor de decirle a Dios, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cómo es que Caín tiene el valor de hablarle a un Dios todopoderoso de esa manera sin sentir ningún temor? ¿Cómo es que un cristiano, después de haber conocido a Dios, puede volver a cometer pecados que sabe que son pecados sin ningún miedo, sin ningún terror? ¿Dónde radica ese valor? Bueno, alguien le llamará libre albedrío, la libertad que tiene de poder hacer lo malo o poder hacer lo bueno. Pero sí, es libertad. Pero ¿cómo es que no sienten miedo? Eso nosotros lo vamos a estudiar a continuación. Mire que dice la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, la página 299. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. En primer lugar, el trono de Dios es un trono de gracia. En segundo lugar, Cristo prometió que iba a salvar a cualquier ser en el universo que se rebelase y lo cumplió con la muerte y la resurrección de Cristo cuando vino en gloria. Ahora bien, esa gracia debe manifestarse no en el libertinaje, no en inventarse y erradicar a Dios de la mente, sino en la obediencia. Una persona que cree en Dios y sabe que Dios existe debe manifestar esa creencia en Dios en obediencia. Porque, escuchen algo, hermano, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. En el cielo los demonios no temblaron cuando eran ángeles en rebelión. Tenían el valor de enfrentarse a Dios. Dice Apocalipsis 12 que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con Satanás y sus ángeles y hubo una batalla allí. Ellos tuvieron valor, pero después que fueron condenados aquí abajo, después que sabían que Cristo venía a cumplir la promesa, dice la Biblia, que los demonios entonces ahora creen, pero no solamente creen, tiemblan. ¿Cómo es que las personas no tiemblan al desobedecer a Dios y al hablar de Dios de cualquier manera? Vamos a seguir leyendo. Dice el Espíritu de Profecía en el libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 176. El don de Dios en favor del hombre excede a todo cálculo. Sigue siendo ella. Nada se escatimó. Dios no podía permitir que se dijera que podía haber hecho más, algo más, que podía revelar a la humanidad un amor mayor. En el don de Cristo dio todo el cielo. Es decir, por eso que cuando usted va a Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y luego dice que ese mismo verbo, en el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio del cual está hablando Juan, está hablando en el principio de todos los principios. Es decir, Juan dice, si hubo un principio cuando no había ser en el universo y solamente existía Dios, Cristo estaba ahí. Y ese Cristo aceptó redimir a cualquier ser en el universo que se rebelase.
Lamentablemente Satanás se rebeló, pero no aceptó que estaba rebelado, que estaba en contra del gobierno de Dios y que su intención era mala. Al sol de hoy Satanás piensa que las cosas que él está haciendo están bien hechas. Ahora, ¿de dónde sacó el valor? ¿Cómo es posible que tú, estando en las piedras de fuego, como dice la Biblia, se paseaba y no era consumido? ¿Cómo sacaste valor para rebelarte a ese ser pavoroso que la Biblia denomina como fuego consumidor? ¿Dónde está el secreto de ese valor? ¿Para qué Dios te permitió la libertad de elección? ¿Fue para acaso tú hacer lo que a ti te da la gana? ¿O para una vez ver cuán amor Dios tiene por ti, revelar ese amor en la obediencia? Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Obviamente después que Adán y Eva pecaron, dice la Biblia lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le cantó una sentencia a Satanás, a la serpiente. Primero fue a la serpiente, en el versículo 14 le dijo: te vas a arrastrar y vas a vivir arrastrándote y vas a comer polvo todo el tiempo. Pero en el versículo 15 de Génesis 3, Dios le dijo a Satanás: tu fin ya está decidido. Llegará el momento en que se te será aplastada la cabeza. Es decir, vas a ser eliminado. Y si tú lees Génesis capítulo 3, versículo de los siguientes versículos, tú te vas dando cuenta de que cuando Dios está investigando a Adán y Eva no se arrepienten, hermanos. Adán dice: la mujer me dio y yo comí. Y cuando Dios va a decirle a Eva: ¿qué es lo que has hecho?, la mujer dice: la serpiente me dio. En otras palabras, no se ve arrepentimiento en ninguno de las dos personas. Pero como vuelvo y te digo, Dios tenía un plan desde el principio de los principios. Así que cuando ellos no se arrepienten y Dios comienza a cantar sentencia, Dios empieza diciéndole a Satanás: vas a ser herido en la cabeza y para siempre vas a dejar de existir. Tu final comienza hoy con la desobediencia, o con hacer que Adán y Eva desobedecieran. Ahora, cuando Dios va a cantarle sentencia a Adán y a Eva, si tú notas, no le habla de muerte eterna. A Eva le dice que con dolor dará a luz los hijos, y a Adán le dice: tú vas a trabajar con el sudor de tu frente y vas a vivir una vida de muchas fatalidades. Hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, vas a dejar de existir. Pero Dios tenía un plan. Por eso cuando vamos a Génesis 3, versículo 21, dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Allí lo que ocurrió fue lo siguiente: Dios le dijo a Adán y a Eva: ustedes se han metido en un problema serio al desobedecerme a mí. Ahora, yo le tengo buenas noticias. Buenas noticias es evangelio. Y la Biblia dice en Apocalipsis 14:6, habla del evangelio eterno. Y eso del evangelio eterno significa que esa buena noticia siempre existieron. Así que Dios le dice a Adán y Eva: ok, ustedes pecaron, van a tener consecuencias a su pecado. Ahora, yo le tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Sencillo: yo me voy a hacer responsable del problema en el que ustedes se metieron. Cuando Adán y Eva escuchan estas palabras, ¿qué creen ustedes que hicieron? Aceptaron. Dijeron: bueno, si nosotros vamos a quedar sin culpa en el problema que nos metimos, pues nosotros aceptamos, no solamente te aceptamos como creador, sino que ahora te aceptamos como salvador. Así que el Señor le dice: bueno, si me aceptan como salvador, a partir de ahora tendrán que hacer lo que yo les diga. Así que en ese momento, usted debe imaginarse la escena. Dios le dice a Adán y a Eva que traigan un cordero. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto es lo que pasa en el pueblo de Israel. Siempre que ellos iban a confesar su pecado, llevaban un animal al santuario, confesaban su pecado y el animal iba a ser sacrificado. Eso pasó en el mismo jardín del Edén, para Dios decirle a ellos: sus pecados han sido perdonados. Yo voy a redimir al hombre. Ahora, esa gracia redentora, esa oportunidad que les he dado, esa libertad de ser salvado, ustedes deben reflejarlo en la obediencia. Estamos llegando, ¿verdad? Ahora, hermanos, eso que Cristo, o mejor dicho, eso que Jehová hizo en el jardín del Edén en Génesis 3:21, Cristo lo manifestó cuando vino y se hizo hombre. Y ahora vamos a entrar en la parte más profunda de este tema. Necesito que presten muchísima atención. Si usted va conmigo a Isaías 53, versículo 3 al 7, usted va a notar lo siguiente. Dice la palabra de Dios:
fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Está hablando del sacrificio que Cristo iba a hacer en esta tierra. Todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, Cristo se lo iba a llevar en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo la Biblia: nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios, escucha bien, como herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y el detalle más importante: el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Escucha bien, el castigo que nos trajo paz fue sobre él. Esta es una de las partes que vamos a analizar en este momento. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, es decir, sobre Cristo, hermano. Cristo no solamente vino a ser azotado, Cristo no solamente vino a ser golpeado, Cristo no solamente vino a ponerse una corona de espina, Cristo no solamente vino a ser crucificado, Cristo vino a traernos paz, no solamente a los seres humanos, sino a todo el universo. Ese castigo que nos trajo la paz, ¿qué significa que nos trajo la paz? Hermano, a eso se le llama gracia. A ese castigo que nos trajo paz se le llama gracia. Y usted dirá: hermano Álvaro, ¿qué es lo que estás tratando de decir? Bueno, cuando Caín le habló a Dios de la manera que le habló en Génesis 4, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Él está hablando con el Dios Todopoderoso y no tuvo miedo, tuvo paz. ¿Saben por qué? Porque él mató a su hermano, pero no sintió terror de haber hecho algo tan desagradable ante los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo, desde la fundación del mundo, había asumido la responsabilidad de Caín matando a Abel. Cuando un ateo dice Dios no existe y esa es su religión, y paga, invierte dinero para proliferar que Dios no existe y no siente ningún temor, ningún miedo a aquel que lo creó y a aquel que derramó su sangre para redimirlo, es porque esa paz que él siente, Dios, por medio de Cristo, tuvo que asumir ese terror. Y por eso el ateo, por eso el cristiano que vive de cualquier forma, roba y hace cualquier diablura y no siente terror, porque esa paz, ¿verdad? Ese terror se lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Lucifer tuvo el valor de agarrar y rebelarse delante de Dios, pensando que ese valor venía de su interior y que él es el guapo. No. Por eso Jeremías dice el 9:3, el 9, 23 y 24: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su valentía. Alábese en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme, conocerme, que yo soy Dios, que hago justicia, misericordia, juicio, porque esas cosas quiero. En realidad, el que se arma de valor para deshonrar a Dios, para vivir de cualquier forma, para matar, para robar, todo eso lo hace porque Dios le dio la libertad de no sentir terror a la hora de hacer cosas como esas. Pero Dios no le dio esa libertad para que hagan esas cosas, sino para que reconozcan que Cristo se quedó con esa culpa, se quedó con ese terror y se quedó con ese miedo. Por eso la Biblia dice: el castigo que nos trajo paz fue sobre él. Ahora, hermanos, eso era la profecía de Isaías 53. Nosotros vamos a ver, hermanos, que la razón por la que los cristianos adoran a Dios como quieren, viven de cualquier forma, se caen, se levantan, se caen, se levantan, y creen que el evangelio es algo como si fuera un club y no sienten ese miedo. Hay quienes tú le dices: hermano, ¿sabías tú que el sábado es el día del Señor? Y ellos te dicen: yo no creo que Dios me haga perder el cielo porque yo no guardo un día, para mí todos los días son iguales, y se sienten bendecidos. No sienten terror en la desobediencia, y eso no lo sienten porque Cristo asumió ese terror, para que cuando tú vayas a elegir a aquel que te amó, no lo elija por miedo, sino que lo elija por amor. Por eso la Biblia enseña: el amor echa fuera el temor. Miren qué más dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26. Ahora nosotros vamos a ir a la escena de Cristo,
para que ustedes vean qué sintió él y qué debería sentir usted y yo cuando hacemos algo malo. Pero no lo sentimos porque él lo sintió. Dice la Biblia, entonces, versículo 36 de Mateo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El hombre, Cristo Jesús, comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse, y como dice la Biblia, en gran manera. ¿Por qué razón? Sigamos leyendo, versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquel predicador, aquel evangelista de Galilea, aquel carpintero, ahora estaba muy triste y muy angustiado, tan triste, tan afligido, que le pidió a sus discípulos que oren con él, que oren por él. ¿Saben por qué, hermano? Porque de esa hora comenzaron a llegar los pecados tuyos y los pecados míos, y fueron puestos en la mente de Cristo. Y hermano, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Cristo comenzó a sentir el desagrado de su Padre en su propia vida. Sigamos leyendo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hay quienes piensan que en el momento en que Cristo dice, pasa de mí esta copa, Cristo se refiere a no ir a morir en la cruz del Calvario. No es eso. Cristo, antes de llegar a esta hora tan terrible, Cristo había dicho, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada, hago siempre. Es decir, Cristo sanaba a los enfermos, Cristo predicaba, pero sentía la presencia de Dios en su vida. Ahora, cuando esté en el Getsemaní, los pecados de todos los seres del universo son imputados en la vida de Cristo. Y ahora Cristo está sintiendo que la presencia del Padre se está alejando, porque repito, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que Cristo le está diciendo a Dios, si fuera posible que yo pueda morir, pero que yo no me sienta solo. Que ustedes saben que lo llegó a decir en un momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no sentía la presencia. Y obligatoriamente Dios tenía que velar su presencia, porque si no, Cristo no le hubiera dado oportunidad ni siquiera a ser azotado, porque hubiera sido pavorizado, hubiera sido destruido, nada más con la presencia de Dios en su vida, si hubiera tenido todos esos pecados. Y escucha bien, todos esos pecados no eran de Él, ni un solo era de Él, eran tuyos y eran míos. Ahí estaba la desobediencia de Caín matando a Abel. Ahí estaba la desobediencia de Lucifer rebelándose y haciendo un lío allá en el cielo. Ahí estaban todas las diabluras que se hicieron antes, durante y después imputada en el Hijo de Dios. Él estaba sintiendo ese terror que deberías sentir tú y que debería sentir yo cuando hago algo malo. Vamos a ver qué escribió Lucas al respecto. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44, dice Lucas, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con eso le está dando golpe a Satanás. Porque a pesar de que él era creador, como dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 13 y el versículo 14, a pesar de que era el creador, no le importó meterse en el cuerpo de un ángel y servir a Dios. Ahora no le importó meterse en el cuerpo de un hombre y servir a Dios. Y no le importó deshacer su propia voluntad para seguir la voluntad de Dios. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44. Y estando en agonía, oigan que estaba Cristo ahí en el Getsemaní orando, hermano. Eso es antes de que le den golpe, antes de que lo escupan, antes de que lo claven en la cruz. Dice la Biblia que él estaba en agonía. Y dice la Biblia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, los golpes insignificantes. La corona de espina, insignificante.
los fuetazos, todo eso lo aguantaron los otros ladrones. Lo terrible de aquella hora fue sentir la agonía de haber estado pagando algo que no hizo. Y no solo de un ser humano, sino de todos. Todos los pecados del mundo entero fueron sobre Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la diablura que usted hace se le quita y se le pone a él. Y él siente el terror que usted tiene que sentir cuando usted hace algo malo. Hermano, me gusta cómo dice la sierva del Señor de todas estas cosas. Si usted va al deseado de toda la gente, en la página 701, mire qué dice la sierva del Señor. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Cristo creía que iba a resucitar el tercer día por la fe. Cristo nada más podía ver, Cristo, creador igual, se veló su deidad para someterse a la voluntad de su Padre y no podía ver más allá de lo que el Padre le mostraba, igual que a ti y que a mí. Tú y yo no podemos saber lo que va a pasar dentro de 10 minutos. Cristo se le mostraba solo lo necesario cuando estaba aquí. Él no podía ver. Él tenía que confiar todo por la fe. Por eso en una ocasión, cuando le hablaron de su venida, él dijo: nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, incluyéndose él en ese momento, solo el Padre. Porque él no le daba vergüenza decir: en este momento yo no sé, solamente el Padre lo sabe. Y aquí dice que él no podía ver más allá. Y sigue diciendo la sierva del Señor: la esperanza no le presentaba salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. En otras palabras, Cristo iba a ir a la tumba, Cristo iba a jugársela, a jugar su existencia eterna por ti y por mí. Sigue diciendo la sierva del Señor. Temía, es decir, tenía miedo, como natural a un humano, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Es decir, Cristo sabe lo terrible que es el pecado en la presencia de Dios. Si no, pregunta a los hijos de Aarón, que por encender, estando la presencia de Dios ahí, un encendedor, en vez de ir donde se le dijo, fueron exterminados ahí mismito. No puede haber una pizca, hermano, de pecado en la presencia del Altísimo. Y Cristo dice, temía que toda esa cosa que él sentía y veía, las violaciones, los asesinatos, la diablura, que estaban trabajando en su mente y que Dios la podía ver. Y oiga bien, toda esa diablura que el mundo ha hecho son sin culpa, porque Cristo la asumió, pero la gente no lo sabe. La gente utiliza esa libertad para seguir haciendo y haciendo diablura. Mira que dice la sierva del Señor. Y escucha con cuidado, hermano, porque esto te compete, esta parte aquí. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Es decir, que esa gota de sangre, esa angustia, esa tristeza que Cristo sintió, Él te la quitó a ti y me la quitó a mí para que tú no tengas la necesidad de sentir eso cuando el Rey del universo venga a pagar a cada uno su obra. Para que tú pudieras tener la oportunidad de aceptar a Cristo por la fe. Aceptar a Cristo por amor. Porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A Dios no le interesa una obediencia forzada. A Dios no le interesa que tú vengas a sus pies por miedo. Por eso envió a Cristo a que se quedara con la culpa, que se quedara con el miedo, para que tú y yo pudiéramos aceptar a Cristo. Y porque Cristo asumió toda esa responsabilidad sencillamente para que mi vida entera sea entregada a Él. Así que Él sintió esa culpa y dice a ella, el sentido del pecado que traía la ira del Padre sobre Él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Es decir, no fueron los golpes, no fueron que uno de sus discípulos lo entregara, un amigo cercano, no fue nada de eso. Lo que lo desbarató, lo que le destruyó el corazón fue la ira de su Padre, la ira natural que siente Dios en presencia del pecado. Antes de Dios crear a los seres del universo, cuando dijeron todos los seres del universo tendrán que adorarnos porque nos aman, y dejaron el plan: si alguien desobedece, yo voy a asumir esa responsabilidad.
Y por eso Satanás no fue exterminado al momento. Por eso Caín no fue exterminado al momento. Y por eso hoy en día la gente hace y deshace y no destruyen al momento. Porque Dios prometió que le iba a dar la oportunidad a todo el mundo de que aceptara ese gran sacrificio por amor a Él. Y Dios nos lo ha revelado en su palabra, en el Espíritu Profecía, para que nosotros nos devolvamos del mal camino y sigamos a Él. La mensajera del Señor sigue diciendo en la maravillosa gracia de Dios, en la página 168, es terrible para el pecador impenitente caer en las manos del Dios vivo. Terrible, dice la sierva. La prueba de esto, escucha con cuidado, es la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, número 1. Y el relato del fuego que cayó del cielo para destruir a los habitantes de Sodoma. Cuando el diluvio, el pueblo estaba desenfrenado. Y Dios dijo, ya estoy harto. Le voy a dar un break de 120 años. Si el que esté listo se vive y el que no, destruido por el pecado que tenía. Ve a Génesis y léelo. Génesis capítulo 6. Y luego Sodoma y Gomorra haciendo diabluras, que hoy en día se parece mucho el planeta a Sodoma y a Gomorra. Dios dijo, ve, visita y quema con fuego, porque Dios no aguanta eso. Pero mira qué dice ella. Pero nunca esto ha sido probado con tanta amplitud como la agonía de Cristo, el Hijo de Dios infinito, cuando soportó la ira de Dios por un mundo pecador. Eso quiere decir que el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra no es nada comparado con lo que Cristo sintió por los pecados del mundo. Eso fue lo peor. En otras palabras, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el sufrimiento más grande no fue que Dios haya destruido el mundo con un diluvio, ni siquiera fue que haya destruido a Sodoma y a Gomorra con fuego. El sufrimiento más grande de la ira de Dios la sintió el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en el Getsemaní. Y sigue diciendo la mensajera del Señor lo siguiente: como consecuencia del pecado, la transgresión de la ley de Dios, el jardín del Getsemaní ha llegado a ser el lugar preeminente del sufrimiento por un mundo pecaminoso. Ninguna pena, ninguna agonía puede compararse con lo que soportó el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, la gracia es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Esa paz que nosotros sentimos, esa libertad, no es para que nosotros estemos en el mundo viviendo de cualquier manera. No es para que nosotros estemos haciendo las cosas como a nosotros nos plazca. No es para que erradiquemos a Dios de nuestra mente. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvado por Él, hermano. No podemos utilizar la libertad para el libertinaje. Así que siendo la mensajera del Señor ahora en el conflicto de los siglos lo siguiente. En Getsemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido enjuagar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciera en su iniquidad. Es decir, Cristo pudo haberse devuelto, pero no lo hizo. Dice la sierva del Señor, si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamó en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Esa promesa que Dios hizo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, cumplió la promesa. Y allí quedó finalizado el reino de Satanás. Hermanos, la libertad que Dios nos da no es para que nosotros vivamos de cualquier manera. El hecho de que tú digas deliberadamente que Dios no existe y que tú no sientes ese terror, es porque Cristo, la cruz del Calvario, asumió la culpa. Asumió ese pavoroso terror que se siente cuando una persona desobedece a Dios. Pero escucha con cuidado, las personas que hayan rechazado esa gracia, que hayan rechazado esa salvación, cuando Cristo venga, van a tener que asumir la consecuencia de su culpabilidad.
Por eso la Biblia enseña en Apocalipsis que en aquel día, cuando Cristo venga en gloria, la gente va a decirle a la montaña: caed sobre nosotros y en condeno de la ira del que vendrá. Hermano, es terrible caer en la ira de Dios. Pero tú y yo no tenemos por qué caer en eso. No tenemos que beber esa copa porque ya Cristo la bebió. Tú y yo no tenemos la necesidad de beber eso porque ya Cristo lo hizo. Nosotros ahora debemos reflejar y aceptar esa gracia por medio de la obediencia. Yo termino con la cita que está en Hechos capítulo 20, versículo 24, que para mí es una cita excepcional, para mí es una oración también. Dice la Biblia: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Nosotros no debemos como cristianos escatimar nuestra propia vida. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. No hay nada, hermano y hermana, amigo y amiga, que nosotros podamos hacer para salvarnos. Cristo lo hizo todo. Tú y yo podemos aceptar por la fe la gracia, pero oye bien, por medio de la obediencia. Cuando tú y yo aceptamos la gracia por la fe, se refleja en la obediencia. Termino con esta oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque Cristo pagó no solamente el perdón por el pecado, sino también que se quedó por la culpa. Posiblemente hayan personas en el mundo mirando este video diciendo que ellos han sido los peores pecadores y no quisieran llegar a los pies porque entienden que Dios no lo va a perdonar. Hazles entender que no importa lo que hayan hecho, ya Cristo pagó por ese pecado y por esa culpa. Ellos solamente tienen que aceptarte por la fe y por la obediencia. Gracias a Dios por Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.